Bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy del tema de apendicitis. Estamos bajo la supervisión del doctor David Sánchez Tirado y los integrantes que van a dar ese tema es Maturano Román Jesús, Villagrán Arzate Melina, Villega Lizalde Miriam, Zamora Rodea Vanessa y su servidor Medina Soto Francisco. Pues vamos a empezar con lo primero, que es la definición. La apendicitis, pues su nombre, propio nombre lo dice, pues va a ser una inflamación aguda del apéndice vermiforme del ciego. Recordando que pues el ciego pues es esta estructura inicial de nuestro intestino grueso, como lo vemos en esta imagen. Recordando rápidamente que pues está nuestro estómago, después viene nuestro intestino delgadito con sus tres partes, duodeno, duodeno y ilion. Nuestro ilion va a ser la parte que se va a conectar pues con nuestro ciego y pues todas las partes de nuestro intestino, ¿no? El ascendente, transverso, etcétera. ¿Por qué se produce esta inflamación de nuestro apéndice? Bueno, típicamente puede ser por una obstrucción de la luz. Nuestro apéndice es como una colita, como lo vemos en esta imagen. Pues por dentro es hueco. Aquí vemos el orificio. Y cuando se obstruye esta luz, pues va a hacer que se produzca su inflamación. Esta obstrucción puede ser por algún fecalito, por el propio tejido linfoide que se vea inflamado, por algún tumor, por la propia arteria apendicular que a lo mejor esté obstruida, que va a causar pues un deterioro en esta estructura, gangrena pues obviamente, si no hay una circulación pues se produce su necrosis, o en otros casos por la presencia de algunos parásitos que se van a alojar en esta zona y van a causar esta obstrucción. Pues este padecimiento es la principal causa de urgencias de abdomen agudo no traumático. Y pues hay otras definiciones importantes a saber. La apendicitis aguda ya vimos que es la inflamación. Donde hay inflamación, regularmente pues se va a echar los mecanismos donde van a producir una infiltración de leucocitos a la membrana basal pues de nuestro apéndice. Cuando hablamos de una apendicitis tenemos que ver si es complicada o no complicada. Básicamente va a ser de acuerdo a la perforación. Cuando esta perforación o este daño no exista, pues obviamente va a ser no complicada. Si está presente, va a ser complicada, con presencia incluso de absceso o sin absceso, o incluso en grados ya extremos, cuando esta se revienta, pues el contenido va a salir al exterior y este propio contenido va a causar la irritación de nuestro peritoneo y nos va a producir una peritonitis. Esa es otra estructura para tener visualizado nuestro apéndice, nomás para recalcarlo. Y adentro de nuestro apéndice vamos a encontrar unas válvulas que la principal o la que más se le hace hincapié, pues es la válvula de Gerlach, es la que está luego en la entrada de nuestro apéndice, y tiene otra válvula que va a unir el tercio medio con el tercio proximal de nuestro apéndice, que es la válvula de Maniga. Otras válvulas, nomás por mencionar, porque pues ya está aquí en nuestra imagen, pues es la válvula iliocecal, que pues va a ser producida pues en la unión de nuestro ilio pues con nuestro ciego, que también puede recibir el nombre de válvula de Bauhin. Ahora, esta apéndice se le considera un divertículo verdadero. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene todas sus capas, tiene su mucosa, su muscular, su serosa, su muscular, pues obviamente con sus dos capas, etcétera. La literatura nos refiere que el promedio es de 8 a 9 centímetros, 6 a 9 centímetros. Sin embargo, pues el cuerpo humano, cada cuerpo es diferente, somos millones de humanos, entonces el rango al que puede ir dependiendo de la situación puede ir desde 1 centímetro hasta los 20 centímetros. Obviamente, pues el promedio es la media, lo más regular, lo que más se ve, de 8 a 9 centímetros. Su diámetro va de 3 a 5 milímetros, medio centímetro se podría decir, y este igual se va a variar, puede ser de punto de 3 milímetros hasta 8 milímetros. Su drenaje linfático va a ser proximal a la arteria ileocólica. Más adelante vamos a ver la ubicación, ahí tengo unos esquemas. Y su inervación simpática va a ser por el plexo mesentérico superior. Se habla que aproximadamente de T10 a L1. Y su inervación parasimpática pues va a ser por el nervio vago. En general, también se menciona de que la irritación o lo que va a producir el dolor va a ser por una expresión directa del nervio ubicado a nivel de T8. Aquí tenemos otra imagen donde ya nos muestra la irrigación. Aquí está nuestro apéndice.
Aquí vendría viendo nuestra mesoapéndice, que pues daría una fijación o sostén pues a nuestra colita, ¿no? A nuestro apéndice. Tiene aquí su arteria apendicular, que vendría siendo una rama de nuestra arteria ileocólica, que es esta, la principal, y pues esta vendría traduciendo a de la arteria mesentérica superior. Esto a grande escala, hay más arterias, pero hablando del apéndice, sería la arteria apendicular y cualquier afectación, obstrucción en esta arteria que estaría comprimiéndose, pues sería afectada la irrigación de esta misma. Esos son los nódulos. Aquí vemos tres de nuestro apéndice. Aquí están nuestros nódulos apendiculares. Acá también nos van a mostrar los nódulos ileocólicos, que es donde vendría a drenar todas, pues es donde vendrían a drenar el drenaje linfático. En cuanto a hablar del peritoneo, tenemos sus pliegues, hay aumentos, hay mesenterios, hay ligamentos. Los aumentos se maneja que es una unión entre dos vísceras. Regularmente se manejan el aumento mayor, el aumento menor. Algunas, las bibliografías más recientes, ¿no? Las viejitas manejan hasta tres aumentos. Pero la reciente es el aumento mayor y el menor. Estas tengo unas imágenes, antes explico. El mesenterio van a ser que van a fijar los órganos, seguramente los intestinos, a la pared posterior de nuestro tórax, de nuestro abdomen, disculpen. Después también tenemos los ligamentos, que pues estos van a unir diferentes estructuras y que pueden estar muy ligadas a los aumentos, pues de estos aumentos, o bueno, dependiendo de donde lo busquen, algunos mencionan que de los ligamentos salen estos aumentos, etcétera. Esos ligamentos van a unir los diferentes órganos, ya sea del hígado, de la vejiga, del útero. Regularmente los aumentos suelen transportar, bueno, ser conductores de vasos sanguíneos, pero pues esto no es una regla porque pues en los ligamentos hay diferentes estructuras, como el hepatoduodenal que lleva diferentes arterias. Aquí vemos el aumento mayor que va desde la curvatura mayor del estómago hacia abajo, son 4 capas y es como una bolsa, ¿no? Que va a cubrir todos nuestros órganos. Este vendría siendo, bueno, el aumento menor que va desde nuestra curvatura menor del estómago y conectaría con el duodeno. Y bueno, a partir de aquí también ya salen diferentes ligamentos. Aquí está la del mesocolon transverso, nomás como ejemplo. El mesocolon transverso, pues es fijar el intestino, pues transverso, como su nombre lo dice, con la pared posterior, pues de nuestro abdomen, ¿no? Hasta atrás. Vemos otra vez aquí la arteria apendicular, vemos aquí la arteria cólica, y acá está pues la arteria mesentérica superior que les venía mencionando al principio hace rato. Es un esquema que viene a ejemplificar algunas distribuciones de los diferentes ligamentos que hay, que por ejemplo está el gastrohepático, de acuerdo a las diferentes órganos que vayan juntando o combinando. Más para mencionar un poco. Y al final, ¿por qué se menciona esto? Bueno, se menciona porque al momento de que se hace pues la cirugía o procedimientos del apéndice, al tratar de extraerla, pues a veces hay algunas adherencias o velos que pueden ser de origen congénito o que se pueden adquirido, que se van a ir desarrollando como en el paso del tiempo. Entonces podemos encontrar los velos de Lane que pues van a fijar al ilion y también van a apretar aquí lo que vendría siendo la apéndice, que va a dificultar su extracción, y pues estos son simplemente brida simple y pues se tienen que seccionar y ya después se hace la extracción. Otras, sí, otras opciones, otras situaciones que se pueden encontrar de estos velos o adherencias, pues ese repliegue de Treves, que es un repliegue iliocecal o iliomesoapendicular. Regularmente va a ser avascular, no va a estar irrigado, casi siempre. Recordemos que pues a veces hay ciertas sorpresas en esto de la medicina, y pues va a unir a lo sí que va a pasar de lo que es el hilo terminal a la cara anterior del mesoapéndice, que el mesoapéndice vendría siendo lo que ya mencioné, un modo de sostén de nuestra, pues, de lo que hace de esta estructura. También se encuentra el velo de Jackson o perisecoiliales, que de misma forma va a pasar sobre nuestro apéndice y lo va a obstruir su extracción. También se puede encontrar este velo de Jackson a nivel del colon ascendente, como lo muestran en esta imagen.
Pasando a la epidemiología, tenemos que el riesgo por sexo es regularmente igual, algunos como lo busquen. Tenemos que estar de 6.33% y 6.34%. Algunas literaturas van a encontrar que es mayor en el hombre, lo pueden encontrar 3 veces más, 2.1, etcétera, pero este aumento o diferenciación en cuestión de los sexos se debe a que muchas veces no se llega al diagnóstico en las mujeres por otros diagnósticos diferenciales que vamos a mencionar más adelante. Entonces vendría a ser que pasan casos desapercibidos y se ven reflejados, pues ahora sí que en el predominio de sexo. Se menciona, como ya lo dijimos, es una de las más frecuentes y alrededor de nuestra vida se menciona que hay un riesgo de padecer desde el 6.7 al 8.6%. Los lapsos de vidas más afectados, dependiendo de la bibliografía donde lo busquen, te mencionan un rango de 15 hasta 30 años. Algunos incluso te bajan 5 años y dicen de 10 a 30 años, pero el pico regularmente pues, es en la edad joven de 10 a 19 años. Es importante aprovechar que estamos mencionando ahorita de la edad, que se menciona que el factor de riesgo de una perforación es mayores en los niños de menores de 4 o 5 años o en aquellas personas muy, muy mayores. Tenemos también la incidencia anual, es de 139 por cada 100,000 casos, o bueno, si lo reduces, simplemente recorres el cero, pues te da que de 11 por cada 10,000 al año, aproximadamente no hay mucha diferencia, 11, 13. También se mencionan que, por ejemplo, en la población mexicana va a haber un caso por cada 15 a 20 personas, entonces es algo muy frecuente. Esta tabla pues menciona de acuerdo al sexo, donde vimos que hubo un predominio del sexo masculino, y hablando en cuestiones de edades pediátricas por edades, tenemos que la prevalencia es de 1 a 2 por cada 10,000 en menores de 4 años. Estas personas tienen más riesgo de perforación, o en edades de 4 y 7 años, 25 por cada 10,000. Como sea, se pueden dar cuenta que es una patología muy frecuente. En embarazadas, igual se puede presentar uno por cada 1,700 embarazos, y regularmente las afectaciones y problemáticas se ven presentadas alrededor del segundo trimestre. Esta es la misma tabla del sexo, pero pues ya en una gráfica circular, pastelita. Esta es la distribución por los sexos, donde vemos que pues la mayor frecuencia se ve reflejada en el grupo de edad de 20 a 29 años, seguida del de 15 a 19 años, son las edades pues jóvenes, ¿no? Vemos que están dentro del rango de lo ya mencionado de 15 a 30. Es igual la tablita por el grupo de edad, esto está en gráfica de circular. Y hablando de sus variaciones, pues tenemos la retrocecal, va a ser alrededor del 74%, seguida de la pélvica de un 21%, y ya entre todas las demás se suelen dividir, ¿no? Ya son porcentajes más bajos, se pueden presentar, pero pues son más bajos. Tenemos la paracecal un 2%, la preilial pues va a estar por encima del ilio, por así decirlo, y la posilial debajo del ilio. Tenemos también la subcecal. A veces, pues vemos aquí nuestra colita, nuestro apéndice, sola, ¿no? Ahí divagando, paseando. Pero también puede estar fija, directamente, pues a la estructura de nuestro intestino grueso, como lo vemos en este caso. Esa es otro esquema que muestra, pues, las diferentes posiciones que ya vimos. Y aquí venía a resaltar la que vendría siendo la subilial o la promontórica. Esas son regularmente las prevalencias mencionadas acá, de la Asociación de Cirujanos de aquí de México, de una guía, y en esas también se aplica en la observación de todo esto, ahí está, la regla de Spivak, que bueno, que si el ilion terminal, pues la última parte de nuestro ilion, está adherida al borde pelviano, regularmente se tiene la probabilidad de 9 a 1, que pues la presentación va a ser retrocecal. Más adelante igual pues se mencionan diferentes maniobras, y nos van a dar pues la sospecha de que puede ser una apendicitis. Aquí está ya en un esquema de cuerpo completo. Su distribución normal sería en esta parte, ¿no? Nuestra fosa ilíaca derecha aproximadamente, con sus diferentes variaciones de la colita. Puede llegar a incluso hasta la pelvis más abajo de acuerdo a su posición, o si esta apéndice es muy larga, ya vimos que hay casos que pueden ser hasta 20 centímetros.
Puede ser también subhepática, pues del lado derecho, aquí tenemos nuestro higadito. En estos casos es por casos de malrotación regularmente, vistos en, pues en niños, ¿no? Si se les detecta pues en esa edad pediátrica. Exactamente más en ratos de malrotación o este tipo de malformaciones. Igual en este caso, pues si no se hizo bien la rotación de nuestro intestino, pues puede quedar incluso del lado izquierdo en el apéndice. Esta es una imagen de lo que les mencionaba, de que puede ser muy larga pues esta colita. Y en este caso fue un contraste de vario, sí, de vario, y ya se ve la longitud. Ese es un caso de cómo debería ser normalmente pues sí, nuestro intestino grueso, su formita. Y este caso pues ya sería con una mala rotación y pues daría la ubicación más o menos subhepática, ¿no? Aquí estaría en nuestro higadito. Bueno, dentro de la teología, la que sigue, por favor. En la mayoría de la literatura nos va a mencionar que la obstrucción luminal va a ser el hecho desencadenante universalmente o el más aceptado para la apendicitis. Dentro de estas, pues vamos a encontrar que se pueden dividir en causas luminales, parietales y extraparietales. Dentro de las luminales, pues tenemos al grupo de los fecalitos, los parásitos, los cuerpos extraños y el vario. También nos mencionaba que dentro de la población adulta iban a predominar los fecalitos y también que pues que la dieta de los adultos iba a ver favorecida porque esta iba a ser escasa en fibras y muy rica en carbohidratos, por lo cual decía que su formación iba a comenzar con el atrapamiento de una fibra vegetal, la cual se iba a quedar ahí. Esta iba a estimular la secreción, iba a haber depósitos ricos en calcio y pues esto nos podía provocar la obstrucción. En el caso de los parásitos, nos mencionaba que era como tal resultado de una infección intestinal, por lo cual los más frecuentes íbamos a encontrar los enterovirus vermiculares y las ascaris lumbricoides. La presencia del cuerpo extraño y del vario, pues decía que era poco frecuente, pero sí la podíamos encontrar. En los factores parietales, pues les mencionaba la hiperplasia de los folículos linfoideos o los tumores de apéndice fecal. En el caso de la hiperplasia de los folículos linfoideos, decía que iba a suceder más o menos en un 60% y era más frecuente en personas jóvenes. Y esto era porque la cantidad de tejido linfoide era mayor. Esta pues podía ser una causa congénita o también podía ser secundaria a alguna enfermedad sistémica como el sarampión, la mononucleosis o por algunas bacterias como Salmonella, Shigella. Y otra causa, pues dentro de los parietales íbamos a encontrar los tumores. Esto iba a ser más o menos el 1% y era cuando íbamos a encontrar tumores a nivel del ciego o en el apéndice. En los extraparietales también se les llamaba por compresión luminal extrínseca. Esto era por igual por tumores o metástasis. Estos lo íbamos a encontrar en pacientes mayores, sobre todo cuando eran de 60 años. Y pues se mencionaba que había otras causas por SIDA o citomegalovirus. Decía que un 30% que tenían SIDA, pues habían tenido anteriormente citomegalovirus. Les puse un cuadrito en el que decía que, bueno, era un estudio donde dividían las bacterias anaerobias y aerobias que habían encontrado en las apéndices perforadas. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de la fisiopatología, pues íbamos a encontrar que, como les mencioné, iba a ser la obstrucción. Esto iba a hacer que aumentara la presión intraluminal. Entonces, mencionaba que la oclusión proximal en la luz del apéndice, esta iba a ser a nivel de una asa cerrada y lo que iba a pasar es que esta iba a estar cerrada, pero la producción de moco iba a seguir produciéndose, por lo cual iba a ocasionar una distensión. Esto iba a favorecer o a estimular más bien las terminaciones nerviosas de las fibras viscerales aferentes de estiramiento. Entonces el paciente iba a empezar a tener un dolor vago, sordo, y iba a ser difuso en la mitad inferior del abdomen o en el epigastro inferior. Asimismo, pues iba a seguir estimulando la peristalsis porque iba a empezar a haber una distensión del apéndice. Esto pues ya iba a empezar como tal el inicio del curso de la apendicitis aguda. Entonces el paciente, aparte del dolor difuso, pues iba a empezar con cólicos y dolor visceral. Y pues como igual va a seguir la distensión,
pues iba a haber como la multiplicación de bacterias del apéndice, y esto a su vez iba a seguir todavía aún más la distensión, por lo cual el paciente iba a empezar a presentar náuseas o vómitos, y también va a empezar a presentar los reflejos que en el diagnóstico les van a mencionar. El dolor en este punto pues va a ser más intenso, va a ser ya más difuso, y pues esto va a hacer que la presión intraluminar vaya aumentando. A su vez va a rebasar la presión venosa, por lo cual se van a empezar a ocluir los capilares y las vénulas. Pero el flujo de entrada va a seguir entrando, pues sí va a seguir entrando, por lo cual nuestro apéndice iba a empezar a sufrir una ingurgitación o una congestión vascular. Esto a su vez pues iba a seguir con el proceso inflamatorio de esta, iba a empezar a abarcar lo que va a ser la serosa y el peritoneo parietal en esa región, por lo cual el dolor ya iba a ser como más dirigido al cuadrante inferior derecho, como les mencionaba mi compañero. En este punto, pues la mucosa ya va a estar muy deteriorada, el aporte sanguíneo pues no va a ser el mejor, y la integridad en este punto pues ya iba a estar alterada, por lo cual iba a permitir una invasión bacteriana aún mayor, va a alterar el retorno venoso y a su vez la entrada del flujo arterial, por lo cual iba a haber un flujo insuficiente, y el apéndice pues lo que iba a pasar es que iba a haber una alteración del flujo vascular y un infarto, y pues lo que iba a pasar es que iba a haber una perforación. Entonces, resumiendo, vamos a tener que primero va a haber una obstrucción de la luz apendicular, va a haber una falta de drenaje, en esta va a haber una acumulación de moco, va a aumentar la luz intraluminal, la presión intraluminal, perdón, va a seguir una distensión, esta pues va a estimular los nervios, lo que nos va a dar un dolor visceral, se va a seguir aumentando la luz intraluminar, esto va a ser porque ya va a aumentar también la presión venosa por la oclusión de los capilares, lo que nos va a dar a su vez una congestión y una isquemia de la mucosa. A este nivel, pues les mencionaba, ya el paciente ya va a tener un dolor localizado, va a tener fiebre, taquicardia y podemos encontrar una leucocitosis. Y esta a su vez va a seguir aumentando, va a aumentar la presión intraluminal y la presión arterial, lo cual va a provocar un infarto del tejido y a su vez una perforación. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí son las fases fisiopatológicas en las que podemos ver una normal. Entonces, les voy a dar un pequeño resumen de cómo es que va aumentando por fases fisiopatológicas. Entonces, vamos a tener, como les mencioné, va a haber una obstrucción, va a aumentar la luz endoluminal o intraluminal. Esta pues va a provocar una congestión por la acumulación de moco, por bacterias, y nos va a dar lo que va a ser la fase congestiva. Esta va a durar de 4 a 6 horas. Va a haber un aumento del flujo linfático y venoso, y esto va a continuar, va a seguir aumentando la presión intraluminal, va a bloquear el drenaje venoso y va a provocar un edema parietal o una isquemia del apéndice. Aquí ya vamos a tener que la apendicitis va a estar en una fase fibrinopurulenta o supurativa. Esta va a ser más de 6 horas. Ya va a haber como tal una proliferación bacteriana muy aumentada. En estos dos puntos, pues todavía nuestra fase no va a ser complicada para un tratamiento. Y pues esta va a seguir, todavía va a tener una progresión inflamatoria, va a llegar a una trombosis venosa de este apéndice, va a tener un compromiso arterial, por lo cual vamos a empezar a ver un apéndice ya gangrenada por la disminución de la irrigación. Esa va a ser en más de 12 horas y el flujo arterial va a empezar a disminuir. Y pues ya a las más de 24 horas vamos a tener ya como tal lo que va a ser la apéndice perforada. Y pues en estos dos puntos pues ya vamos a tener al punto de cuando llegamos al hospital pues va a ser ya una apendicitis aguda complicada. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que es el cuadro clínico. La que sigue, por favor. Regularmente, el signo o síntoma más característico en los pacientes con una apendicitis aguda va a ser el dolor.
que este va a ser de una instauración aguda y localizada inicialmente lo que es nivel epigástrico o periumbilical. Y con el paso de las horas, antes de 24 horas, va a migrar hacia lo que es la fosa ilíaca derecha. Aunque esto se menciona en la literatura que ocurre solamente en el 50 al 60% de los pacientes. Y bueno, se debe tener lo que es en cuenta las consideraciones anatómicas y las variantes de lo que es el apéndice, ya que esto va a influir en gran parte en lo que es la presentación del dolor. Como un ejemplo va a ser un apéndice en localización retrocecal. Este va a presentar dolor en la fosa ilíaca derecha, que va a iniciar en fosa ilíaca derecha, o en el flanco derecho. Y también podemos tener, por ejemplo, un apéndice largo que va a sobrepasar lo que es la línea media y puede producir dolor en el cuadrante inferior izquierdo. Los pacientes con un apéndice retroperitoneal van a tener en ocasiones lo que es un cuadro subagudo con dolor en la espalda o en el costado, mientras que los que tienen la punta apendicular en la pelvis experimentan a veces lo que es un dolor suprapúbico. Y esto va a ser como indicativo de infección urinaria, pero pues es provocado por la irritación peritoneal de la inflamación del apéndice. Bueno, estos casos van a ser menos habituales que las presentaciones típicas y el conocimiento de estas variaciones pues, va a ser esencial para mantener el índice de sospecha para tener un diagnóstico inmediato y preciso. Y bueno, también vamos a tener otros síntomas que pueden ser la anorexia y las náuseas, con o sin vómitos que se van a presentar después de lo que es la instalación del dolor. También puede existir diarrea o estreñimiento. Va a haber fiebre que también se presenta alrededor de 6 horas después del inicio del cuadro clínico. Y esta fiebre pues es un mal predictor de apendicitis. Y la presencia de fiebre marcada con taquicardia va a ser característicos de una posibilidad de perforación o formación de un absceso intraabdominal. También podría haber urgencia miccional, disuria o síntomas rectales como el tenesmo o incluso diarrea por la irritación que produce el apéndice. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues primero debemos realizar lo que es una historia clínica. Esto por lo menos para asegurar de que se trata de un paciente sin una apendicectomía previa y para orientarnos a un posible diagnóstico diferencial. Principalmente con la anamnesis, este va a ser el punto clave para conocer los síntomas que presenta el paciente, ya que estos pues, son los que nos ofrecen un diagnóstico más certero. Y posteriormente debemos realizar lo que es la exploración física completa, enfocándonos sobre todo en una exploración abdominal, si lo que sospechamos es la apendicitis aguda. Muchas veces esta exploración no es concluyente y debemos recurrir a lo que son los estudios de laboratorio y estudios de gabinete. La que sigue, por favor. En cuanto a la exploración física, es característico que los pacientes con apendicitis presenten un aspecto de enfermedad, que una fase dolorosa, que se vean enfermos. A menudo se mantienen inmóviles, esto por la presencia de peritonitis localizada y pues porque a cualquier movimiento van a tener dolor. También tenemos que tomar los signos vitales, ya que podemos encontrar taquicardia, también deshidratación leve y también lo que es la temperatura elevada a más de 38 grados centígrados y en algunos casos la taquipnea. En cuanto a la fiebre, la ausencia de esta no va a descartar un posible diagnóstico de apendicitis. Esta exploración abdominal suele revelar lo que es un abdomen silencioso, con sensibilidad dolorosa y defensa en la palpación del cuadrante inferior derecho. Y la localización de la sensibilidad dolorosa se ubica de forma clásica sobre lo que es el punto de McBurney. El dolor y la sensibilidad en la palpación habitualmente van a ir acompañados de peritonitis localizada, que va a estar evidenciada por dolor en rebote.
La peritonitis difusa o la rigidez de la pared abdominal por espasmo involuntario de la musculatura abdominal suprayacente son indicativos de lo que es una perforación del apéndice. Y bueno, también se podría realizar lo que es un tacto rectal, que posiblemente pueda tener, no puede haber ningún hallazgo, pero también a veces se puede palpar una masa o haber sensibilidad a la palpación si la punta apendicular se localiza en la pelvis o en presencia de lo que es un absceso pélvico. Y en cuanto a la exploración de las mujeres, debemos explorar lo que es la pelvis para descartar lo que es la enfermedad pélvica. Sin embargo, la sensibilidad dolorosa ante el movimiento cervicouterino también está asociado a esta enfermedad, que es la enfermedad inflamatoria pélvica, que puede darse también por en la apendicitis, debido a la irritación de los órganos pélvicos por el proceso inflamatorio adyacente. La que sigue, por favor. Pues como ya les mencioné, principalmente tenemos que hacer lo que es la exploración abdominal, y en esta vamos a encontrar puntos dolorosos y signos dolorosos en su mayoría. Esos se han descrito para establecer el diagnóstico de apendicitis. Principalmente tenemos que explorar lo que es el punto de McBurney, que está situado a 1/3 de la distancia entre la espina ilíaca y el ombligo. Bueno, aquí solamente vamos a hacer compresión y tenemos que revisar si la expresión del paciente y si vemos que le duele o le preguntamos si hay dolor, este punto es positivo, este signo de McBurney es positivo. La que sigue, por favor. El signo de von Blomberg va a ser un signo basado en la compresión-descompresión. En esta vamos a presionar justo en el punto de McBurney y vamos a preguntar más cosas al paciente, y en un momento en el que el paciente no lo espere, vamos a hacer lo que es la descompresión, vamos a quitar la mano rápido, y si esta maniobra causa dolor, es un signo positivo. La que sigue, por favor. El signo de Robson es la presencia de dolor en lo que es el cuadrante abdominal inferior derecho, que va a estar causado cuando se realiza presión sobre la fosa ilíaca izquierda en un punto simétrico a lo que es el punto de McBurney. O sea, igual tenemos que irnos hacia lo que es la fosa ilíaca izquierda. Hacemos nuestra medición del primer tercio entre el ombligo y la espina ilíaca y hacer presión. Si esto es como un reflejo de la inflamación del lado derecho. Bueno, la que sigue, por favor. El signo de Sommer, va a ser la defensa involuntaria de lo que son los músculos de la pared abdominal sobre lo que es la zona de inflamación intraperitoneal. En esto vamos a tener que los músculos se van a tensar en cuanto nosotros intentemos explorar al paciente como una forma de defensa ante el dolor y la presencia de la inflamación. La que sigue, por favor. En el signo del obturador, se va a demostrar haciendo que el paciente en una posición supina flexione lo que es la rodilla derecha en un ángulo recto sobre el tronco con rotación interna. Rotamos lo que es la rodilla hacia la línea media, y este signo, si produce dolor, es positivo. La que sigue, por favor. El signo de psoas, vamos a colocar a nuestro paciente en una posición de decúbito lateral izquierdo, y en esta postura se le va a pedir al paciente que extienda su pierna derecha en dirección hacia su espalda. Y pues si encontramos dolor, va a ser positivo. La que sigue, por favor. Tenemos lo que es la maniobra de talopercusión, y esta va a presentarse positiva cuando exista dolor en la fosa ilíaca derecha y cuando tengamos a nuestro paciente en lo que es una posición de decúbito dorsal, y le vamos a pedir que eleve ligeramente su miembro pélvico, su pierna derecha, y vamos a golpear el talón suavemente con el puño cerrado. Si esto presenta dolor, pues es positivo. La que sigue, por favor. Y en cuanto al signo de Dunphy, esto va a ser más, nos lo va a indicar seguramente lo que es el paciente, o le podemos pedir que tosa, y si existe dolor, va a ser positivo. Esto regularmente en
las presentaciones típicas, va a estar ocasionado el dolor en la fosa ilíaca derecha. La que sigue, por favor. Bueno, cuando no tengamos lo que es un diagnóstico certero mediante la exploración física y la anamnesis, vamos a recurrir a lo que son los estudios de laboratorio y gabinete. Y en los estudios de laboratorio, principalmente vamos a encontrar lo que es un conteo leucocitario mayor de 10.000 células por milímetro cúbico y desviación a la izquierda con proteína C reactiva mayor de 1.5 miligramos sobre litro. Estos van a ser indicadores diagnósticos para lo que es la apendicitis aguda. Y si encontramos una leucocitosis mayor de 20.000 microlitros, se asocia con perforación apendicular. La que sigue, por favor. Pero pues estos laboratorios y radiografías y todo lo de gabinete realmente no van a ser de primera instancia. Lo que más se utiliza para hacer el diagnóstico es la anamnesis, el interrogatorio y la exploración física. Entonces, bueno, en nuestros laboratorios de gabinete, nuestros estudios de gabinete, sí, vamos a encontrar en cuanto a la radiografía, en las proyecciones radiográficas, que van a ser indicativos, signos indicativos de una apendicitis, encontrar un apendiculito en el cuadrante inferior derecho. Esto se va a mostrar como una imagen nodular con densidad de calcio proyectada sobre lo que es la fosa ilíaca derecha y va a aparecer en menos del 5% de los casos. Podemos encontrar lo que es un hilio reflejo localizado en la fosa ilíaca derecha. Vamos a encontrar también borramiento del psoas, mala definición de la línea grasa del músculo psoas del lado derecho. Puede haber aire libre, puede haber aumento de la densidad en el cuadrante inferior derecho, un engrosamiento de las paredes del ciego o incluso el signo de la carga fecal en el ciego. Es un signo que describió Petroianu et al., que consiste en la presencia de lo que es materia fecal con una densidad de tejidos blandos y de burbujas radioaculares en su interior. Esto en pacientes con dolor en la fosa ilíaca derecha. Este signo va a tener una sensibilidad del 97% y una especificidad del 85%. ¿La puede dar a la que sigue, por favor? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de una radiografía. Las primeras dos, la A y la B, son la A, una radiografía en posición vertical, y la B en decúbito supino. En esta se va a visualizar lo que es un patrón gaseoso intestinal anormal. Esto va a estar dado por la dilatación de las asas intestinales delgadas en el hemiabdomen superior. Bueno, este va a ser un hallazgo sugestivo de lo que es el hilio, el cual se va a visualizar con frecuencia en pacientes con apendicitis aguda. Y en la imagen C, este es un acercamiento de una radiografía de abdomen en el cuadrante inferior derecho, en el cual se va a visualizar una imagen con morfología ovalada y una densidad de calcio que va a corresponder a lo que es un apendiculito y está señalado por la flecha blanca. La que sigue, por favor. Bueno, se recomienda realizar lo que es un ultrasonido porque este va a ser mejor para realizar un diagnóstico, sobre todo en lo que son los pacientes pediátricos y en las mujeres embarazadas. En los ultrasonidos, el apéndice secal normal se va a ver como una estructura tubular, elongada, ciega y con una apariencia lamelada debido a sus capas histológicas. Esta generalmente va a medir menos de lo que son 6 milímetros de diámetro transverso y tiene forma ovoide o ovalada en las imágenes con compresión en su eje corto. Se debe recalcar que el apéndice normal es compresible, móvil y no presenta alteraciones de la ecogenicidad de la grasa circundante. Y ahí en la imagen está señalado por las dos flechas blancas. La que sigue, gracias. En lo que es su eje longitudinal, en esta imagen, perdón, se observa en el eje longitudinal el apéndice secal en su localización más habitual, que está señalado por las flechas blancas.
Y esto va a estar en posición medial a lo que son los vasos ilíacos que se ven por medio del Doppler color, que están señalados por la flecha naranja. La que sigue, por favor. Bueno, los hallazgos ecográficos de apendicitis aguda van a incluir lo que es el diámetro apendicular mayor de 6 milímetros. Este parámetro va a tener una sensibilidad del 98%, sin embargo, incluso el 23% de los pacientes adultos sanos tienen un apéndice con un diámetro transverso mayor a esta medida. Es por eso que algunos autores proponen que al encontrar un apéndice con diámetro entre 6 y 9 milímetros se debe considerar indeterminado y se deben buscar otros signos de apendicitis como son la no compresibilidad, la forma y la alteración de la ecogenicidad de los tejidos adyacentes. Y bueno, en cuanto a lo que es un apéndice no compresible, tenemos que recordar que el apéndice normal debe ser móvil y compresible. Entonces, la pérdida de esta compresibilidad o que el apéndice adopte una forma circular en las imágenes axiales con compresión plena es un criterio para considerar el diagnóstico de lo que es la apendicitis aguda. Pueden haber cambios inflamatorios de la grasa circundante que se ven como un aumento de la ecogenicidad de la grasa periapendicular que están asociados a una ausencia de la deformación de la compresión. Podemos encontrar aumento de la vascularización visualizada en el Doppler color, apendicolitos o signos de perforación. De estos existen 3 signos clásicos, que son la colección del fluido periapendicular, la irregularidad de la pared y la presencia de apendicolito extraluminal. Aunque pues en este es común que luego de que se perfore el apéndice sea difícil la visualización de este apendicolito. Sí, la que sigue, por favor. Aquí les puse lo que es... Ah, caray. Ok. Sí, esta imagen es de una apendicitis aguda. Y está en la fotografía número A, letra A, se muestra una imagen axial de lo que es el apéndice secal sin compresión. Y en esta se ve engrosado con un diámetro de 13 milímetros. Y en la fotografía B, el diámetro del apéndice no se modifica en lo que son las maniobras de compresión. Igualmente se observa una alteración en la ecogenicidad de la grasa adyacente que no es compresible, que está mostrado con el asterisco. La que sigue, por favor. En esta imagen se usó lo que es el Doppler color y se muestra un aumento en la vascularización del apéndice por una apendicitis aguda. En la imagen A vamos a encontrar una imagen longitudinal del apéndice con un incremento del flujo de sus paredes. Y en la B vamos a también encontrar un incremento en el flujo de la pared anterior del apéndice. Eso está señalado por las flechitas blancas sobre las imágenes. La que sigue, por favor. Estas imágenes son de una apendicitis aguda asociada a un apendicolito. En la imagen A vamos a tener una imagen axial del apéndice secal engrosada. Está señalado por las flechas blancas y tiene un diámetro de 11 milímetros. Este no se modifica con las maniobras de compresión. En la flecha B, en la imagen B podemos observar lo que es la alteración de la ecogenicidad de la grasa adyacente, que está señalado con el asterisco, y una imagen de un fecalito que está señalado con la flecha negra. Y en la imagen C es un ultrasonido en corte longitudinal. Este es de otro caso y se va a visualizar lo que es una imagen redondeada ecogénica y una sombra acústica posterior en su interior. Esto va a representar lo que es un apendicolito y está señalado con la flecha blanca. La que sigue, por favor. Ok, en cuanto a lo que es la tomografía computarizada, esta junto con el ultrasonido son las 2 modalidades diagnósticas más utilizadas para el diagnóstico de una apendicitis aguda. ¿Le puedes poner a la que sigue, por favor? Ok, el apéndice secal normal solamente se va a ver entre el 43 y el 82% de todas las tomografías de abdomen. En cuanto a la apariencia tomográfica del apéndice secal normal, se puede visualizar gas en su interior
las paredes delgadas y un diámetro menor a lo que son 6 milímetros. Esta es una tomografía con medio de contraste oral y endovenoso en un plano coronal. En las imágenes A y B se va a visualizar lo que es el apéndice de localización periileal y paracecal, respectivamente. Y en la imagen C es un acercamiento de una tomografía de abdomen en plano sagital, en la que se visualiza el apéndice cecal de morfología y calibre normal en una localización retrocecal. Y bueno, estas están señaladas con las flechitas blancas. No, la anterior, por favor. Esa, gracias. Bueno, en la tomografía computarizada van a existir lo que son hallazgos primarios y secundarios. Los hallazgos primarios van a hacer referencia a las alteraciones del apéndice propiamente dicho y los hallazgos secundarios van a corresponder a la alteración de las estructuras adyacentes por parte del proceso inflamatorio. En cuanto a los hallazgos primarios, vamos a tener un aumento del diámetro transverso mayor a 6 milímetros. Este tiene una sensibilidad del 93%, pero pues como ya les había comentado, algunos adultos sanos tienen el apéndice con un diámetro mayor a este umbral y por ello se propone que si se encuentra entre los 6 y los 10 milímetros se denomine un apéndice con diámetro indeterminado y se tienen que buscar otros signos imagenológicos para apoyar pues, el diagnóstico de la apendicitis. Podemos encontrar lo que es un engrosamiento de la pared del apéndice que va a ser mayor a 1 milímetro. Este va a tener una sensibilidad del 66% y una especificidad del 96%. Podemos encontrar un realce anormal y heterogéneo de la pared. O también un edema submucoso o estratificación que va a configurar lo que es el signo del target o de la diana. Y pues también podemos encontrar apendicolitos que están presentes entre el 20 y el 40% de los casos. Y cuando están presentes, este va a aumentar lo que es el riesgo de una perforación. En cuanto a los hallazgos secundarios, podemos encontrar engrosamiento focal de las paredes del ciego. Este va a tener una sensibilidad del 69%, pero una especificidad cercana al 100%. Este engrosamiento focal de la pared del ciego ocurre alrededor de la inserción del apéndice cecal y debido a eso este proceso forma lo que es una imagen en embudo que apunta hacia el origen del apéndice y en las tomografías con contraste enteral se configura lo que es el signo de la cabeza de flecha. Y por otra parte, lo que es el signo de la barra cecal aparece cuando la pared engrosada del ciego rodea un apendicolito enclavado en la raíz del apéndice. Podemos encontrar alteración en la densidad de la grasa periapendicular que reporta una sensibilidad del 87 y el 100%. También es usual encontrar lo que son adenomegalias regionales. Y se han descrito al menos 5 signos de perforación, que son la presencia de gas extraluminal, la visualización de un absceso o la visualización de flegmón, que esto es una celulitis dada por infección, la presencia de un apendicolito extraluminal o un defecto focal de realce de la pared. Y la coexistencia de 2 de estos hallazgos tiene una sensibilidad del 95 y una especificidad del 100% para una perforación. La que sigue, por favor. La que sigue, esta. Bueno, en esta se muestra lo que es un corte axial en una tomografía que muestra el apéndice cecal engrosado con un diámetro de 12 milímetros. Está señalado por las flechas blancas. Y en este no existen lo que son cambios inflamatorios significativos en la grasa mesentérica periapendicular. La que sigue. Esta es una imagen coronal de una tomografía con medio de contraste que muestra el apéndice cecal engrosado con un diámetro de 14 milímetros, con un engrosamiento y realce heterogéneo de sus paredes de 3 milímetros y con cambios inflamatorios de la grasa periapendicular. Esto está señalado por lo que es la flechita blanca. La que sigue, por favor. En esta imagen es de un corte axial de tomografía con medio de contraste que muestra el apéndice engrosado con pseudoestratificación de sus paredes, lo que es el conocido signo de la diana y está mostrado en las flechitas blancas, entre las flechitas blancas. ¿La que sigue?
Ajá, esta es una reconstrucción coronal de una tomografía de abdomen con medio de contraste donde se observa el apéndice secal distendido con un realce de sus paredes e imagen calcificada que corresponde a lo que es un apendicolito en su base y que está señalado con, ay, ahí se me fue la flecha, el color de la flecha, pero ahí está, exacto ahí. Muchas gracias. La que sigue, por favor. Em, ok, en cuanto a la resonancia magnética, las indicaciones para realizarla principalmente son dos. Esta va a estar dada como una alternativa a la tomografía en niños con sospecha clínica de apendicitis que hayan tenido un ultrasonido no conclusivo o este va a estar indicado en mujeres gestantes con sospecha de apendicitis aguda en las cuales el ultrasonido no confirma ni descarta lo que es un diagnóstico de apendicitis. Em, en esta vamos a encontrar lo que es principalmente un diámetro apendicular mayor a lo que son los 7 milímetros. Y en estas imágenes se muestran, es una imagen axial de una resonancia magnética. En la imagen A se observa lo que es un escaso líquido libre de alta señal en fosa ilíaca derecha, que está señalada con la flecha negra, que está asociado a lo que es un aumento en el diámetro del apéndice secal. Y bueno, la imagen B, esto va, vamos a encontrar lo que es, ay caray, no, perdón, se me movió aquí el texto, pero dice que este es el aumento del diámetro del apéndice secal, que está señalado con la flecha blanca. Y si podemos notar en donde está el asterisco, estas son imágenes de un útero grávido y se ve la cabeza fetal. La que sigue, por favor. Ok, para el diagnóstico también vamos a encontrar lo que es la escala de Alvarado modificada y esta va a tener un puntaje de 0 a 9. Bueno, vamos a tener los parámetros que van a ser dados por los síntomas, los signos y los datos de laboratorio. En cuanto a las manifestaciones de los síntomas, vamos a tener lo que es la migración del dolor, que va a recibir un punto, la presencia de anorexia, que recibe un punto, las náuseas o vómitos, que reciben un punto. En los signos vamos a tener lo que es el dolor en el cuadrante inferior derecho, este va a recibir 2 puntos. El signo de Bloomberg va a recibir un punto y fiebre mayor a 38 grados centígrados igual recibe un punto. Y en cuanto a los laboratorios, vamos a encontrar lo que es la leucocitosis mayor a 10.000. Este va a recibir lo que son 2 puntos. En cuanto al puntaje, si encontramos un puntaje de 0 a 3, esto va a ser un indicador de bajo riesgo. Si tenemos un puntaje de 4 a 6, este va a ser un indicador de hospitalización. Y aquí va a diferir entre hombres y mujeres. Si encontramos un hombre con un puntaje de 7 a 9, se recomienda lo que es la apendicectomía en algunas literaturas. Y en mujeres no embarazadas con puntaje de 7 a 9, se recomienda una laparoscopía diagnóstica y apendicectomía si se encuentra indicada por los hallazgos transoperatorios. La que sigue, por favor. Tenemos que prestar atención a lo que son los diagnósticos diferenciales. Que aquí vamos a tener los quirúrgicos, que se pueden presentar lo que es una obstrucción intestinal, colecistitis aguda, una úlcera péptica perforada, adenitis mesentérica, una diverticulitis de Merkel o una pancreatitis. En cuanto a las médicas, pues podemos encontrar gastroenteritis, neumonía, ileitis terminal o cetoacidosis diabética. En las mujeres en edad reproductiva, los problemas ginecológicos pueden confundirse con lo que es la apendicitis y generan una tasa de apendicectomías negativas que va a estar superior en los hombres. Bueno, estos diagnósticos diferenciales podemos encontrar lo que son quistes ováricos rotos, dolor pélvico intermenstrual, lo que puede ser endometriosis, torsión ovárica, embarazo ectópico y enfermedad inflamatoria pélvica.
En cuanto a los niños, esto también se tienen que valorar otras posibilidades, como son la adenitis mesentérica, que es frecuente tras una enfermedad vírica reciente, una gastroenteritis aguda, una invaginación intestinal, y en los hombres específicamente lo que es una torsión testicular. La nefrolitiasis y la infección urinaria se van a manifestar en ocasiones con dolor en el cuadrante inferior derecho en ambos sexos, entonces puede ser un diagnóstico diferencial. Y también tenemos que prestar atención a lo que son los pacientes ancianos, ya que en estos podemos encontrar la diverticulitis aguda y la enfermedad maligna como posibles causas del dolor abdominal inferior. Y en los pacientes neutropénicos, la tifilitis o enterocolitis neutropénica debe incluirse en lo que es el diagnóstico diferencial. La que sigue, por favor. Bueno, ahora pasamos con el tratamiento. La siguiente, por favor. Y este evidentemente es quirúrgico totalmente. Se ha intentado mediante estudios prospectivos, como se comentó al principio de la presentación, una de las principales causas, o sí, de las principales causas de apendicitis puede ser la infección por bacterias. Por lo tanto, mediante estudios prospectivos se ha intentado realizar que únicamente se les administre antibióticos. Sin embargo, como esta es una enfermedad que es, depende del tiempo, como se indica, que retrasos prolongados aumentan la frecuencia de perforación, muy difícilmente esos estudios pues se pueden realizar ampliamente por esta misma consecuencia de las complicaciones que pueda llegar a presentar el paciente. Aunque en los estudios que se ha logrado hacer, sí se ha podido pues curar, o sea, ver un avance en la apendicitis. Pues aproximadamente lo que mencionaba la literatura era de que un 30% de estos pacientes sí llegaban a curar, sin embargo había un riesgo de recidiva y pues evidentemente el riesgo de que estos pacientes no avanzaran únicamente con el tratamiento antibiótico. Por lo tanto, de primera intención, lo que hay que hacer cuando ya se diagnosticó la apendicitis es el analgésico, los AINES, se recomendaba principalmente el paracetamol, en lo que podíamos ingresar a nuestro paciente al quirófano. En este caso, hay dos modalidades de apendicectomía, lo que es la apendicectomía abierta y la apendicectomía laparoscópica. Esto evidentemente, bueno, la posibilidad de realizar una u otra va a depender evidentemente del material que tenga cada hospital. Entonces, en ambos casos, lo que hay que realizar sería la administración de líquidos intravenosos, seguido de antibióticos igualmente intravenosos de manera profiláctica. Lo que se recomendaba era 2 gramos de cefoxitina, y la anestesia general, que pues bueno, evidentemente iba a estar a cargo del especialista. En lo que consta de la apendicectomía abierta, más adelante les voy a explicar pues de una forma sencilla cómo es que se realiza, pero iba a ser su incisión en el cuadrante inferior derecho, que es la localización del apéndice. En caso de la apendicectomía laparoscópica, lo que se iba a utilizar son los 3 trócares, que son pues las agujas que pueden observar en la imagen. Y por último, si había alguna complicación, es decir, ya cuando fuéramos a abordar a nuestro paciente, veíamos características clínicas pues, que nos indicaran una complicación, como podrían ser los abscesos, lo que íbamos a realizar aquí primero, antes de querer abrir, iba a ser el drenaje de estos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, de manera pues muy sencilla, les voy a explicar cómo es que se realiza la apendicectomía abierta. En este caso, lo primero que hay que hacer es que mediante la clínica, localizar cuál sería el punto donde se encuentra el apéndice secal. En este caso, pues bueno, ya les comentaron todos los signos que podemos encontrar, y dependiendo de la sospecha donde nosotros tengamos el apéndice, es donde vamos a hacer la incisión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la incisión hasta llegar hasta la aponeurosis, como indica la figura 4. La figura 5 y la figura 6, lo que se va a realizar va a ser por capas, evidentemente, estas incisiones. Lo primero es realizar la incisión del oblicuo menor y seguido de la incisión del oblicuo mayor. Esto, evidentemente, siguiendo las fibras longitudinales de ambos músculos. La siguiente, por favor.
Entonces, bueno, una vez ya que habíamos realizado la incisión de estos dos músculos, íbamos a, pues, pinzar el peritoneo para de esta forma evitar el contacto con el intestino, que esto es muy, muy importante. Y ya una vez que se realiza la incisión del peritoneo, lo que vamos a hacer es tratar de localizar lo que es el ciego. En este caso, cuando ya lo encontrábamos, íbamos a retirarlo, o bueno, lo íbamos a extraer un poco para pues evitar buscar ahí el apéndice. Y ya una vez que lo sacáramos de la incisión, íbamos a pinzar el apéndice de la punta y regresábamos del ciego. Ya una vez que pinzábamos el apéndice, lo que íbamos a realizar es bueno, igualmente hacer la incisión del mesenterio del apéndice, es decir, el mesoapéndice, y ligar los vasos que están pues asociados a este. Una vez ya pinzados, lo que vamos a hacer, se menciona, es machacar la base del apéndice, como pueden observar en la figura 13, y ya retirar, hacer la sutura del mismo ciego, y igualmente por capas. La siguiente, por favor. Por capas íbamos pues a ir suturando igualmente de regreso. Esto evidentemente dependía de la localización del apéndice. Pues la que yo les expliqué únicamente abarca para lo que sería la apendicectomía cuando se encuentra en posición retrocecal. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a encontrar que hay ventajas y desventajas de realizar una apendicectomía abierta a una laparoscópica. En pocas palabras, se indicaba que no había una pues gran ventaja o desventaja de una sobre otra. Actualmente el 75% son mediante laparoscopía en Estados Unidos. No encontré pues datos en México. Y lo que sí mencionaba la guía de práctica clínica de aquí es que la vía laparoscópica iba a disminuir la tasa de infección de la pared y de hilio paralítico. Y una ventaja que pudiera tener para aquellas personas que necesitan regresar a su vida de manera rápida es que en el caso de la laparoscópica, únicamente el tiempo de recuperación para que la persona regresara a sus actividades normales iba a ser de 1 a 2 semanas, y en el caso de la abierta iba a ser de 2 a 3 semanas. De la misma forma, el tiempo de estancia hospitalaria que iba a presentar una u otra únicamente variaba de un día más en el caso de la vía abierta. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les pongo lo que sería un diagrama rápido de en qué pacientes se le indicaría realizar una u otra forma. Como pueden observar, en los niños menores de 5 años, lo que se recomienda principalmente es la laparoscopía, la apendicectomía abierta. Si son mayores, ya se puede realizar la laparoscópica. En el embarazo dependía de lo que eran las semanas de gestación, si eran menor de 28 o mayor de 28. En el adulto joven estaban indicados ambas, y en el adulto mayor esto dependía si tenía alguna otra enfermedad. La siguiente, por favor. Y bueno, hay que recordar, igualmente como se comentó, una de las posibles etiologías podía ser el cáncer o neoplasia maligna epitelial del apéndice, ya que el 50% de las neoplasias iban a presentar un cuadro clínico similar a la apendicitis. Por lo tanto, pues ya el diagnóstico de neoplasia se iba a realizar hasta después de que nosotros retiráramos el apéndice. Igualmente, cuando tenemos esa sospecha de apendicitis y se realiza una tomografía computarizada, lo primero, o sea, la característica que nos haría ya sospechar de un cáncer es cuando en la luz encontramos un diámetro mayor a 15 milímetros. Y en este caso, el tratamiento óptimo es la hemicolectomía derecha por el riesgo de que pudiera haber algún tipo de metástasis en las diferentes zonas del ciego. Después, en la apendicectomía, en la apendicitis complicada, pues como se los comenté al inicio, si vemos algún tipo de absceso, lo primero que hay que hacer es el drenaje, que nos podemos apoyar de la tomografía para poder realizarlo. Anteriormente, lo que se realizaba cuando encontrábamos ya algún tipo de inflamación severa,
los abscesos, era una cesetomía o una ileocesetomía, es decir, ya únicamente no abarcaba el corte del apéndice, sino ya del ciego o del ilio. Sin embargo, estas ya no están consideradas, ya no se realizan porque existe un mayor riesgo de morbilidad y de mortalidad. La siguiente, por favor. Tenemos la apendicectomía profiláctica. Por apendicectomía profiláctica se define como aquel apéndice que se encuentra macroscópicamente normal y que se va a ser extirpada al realizar una intervención no relacionada. Esto principalmente, algunas cirugías donde se comentaba, era una histerectomía, una colecistectomía. Sin embargo, pues no hay como un estudio o un consenso en donde estén de acuerdo si se puede llevar a cabo o no se puede llevar a cabo. Se cree que la mayor ventaja de realizar la apendicectomía profiláctica es en las personas menores de 35 años. Esto evidentemente porque pues, son las personas que más riesgo tienen de presentar apendicitis. Sin embargo, ya de por sí la cirugía que se le está realizando a nuestro paciente implica algún tipo de riesgo. Realizarle alguna otra intervención como sería la apendicectomía profiláctica aumenta todavía más este riesgo de morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, pues no hay un consenso, ya sería más bien pues decisión del paciente o si él lo solicita, si es que se le va a realizar alguna otra cirugía, pues si él lo pide, pues ahora sí que es lo que el paciente diga, ¿no? Y por último, tenemos lo que son las apendicectomías en blanco. Esto se refiere a aquellos cuadros de apendicitis en donde una vez ya, que se les va a intervenir quirúrgicamente, cuando se está realizando la cirugía, encontramos un apéndice completamente normal. En este caso se menciona que la frecuencia de encontrar un apéndice normal ya mediante la apendicectomía es de un 10 a 20% de frecuencia. En estos casos íbamos a tener que son principalmente los niños, los adultos mayores y las embarazadas los que más frecuencia iban a tener de este cuadro porque su cuadro clínico es de forma atípica. Por lo tanto, pues entre realizar o no la apendicectomía, pues es ahí donde aumenta más la frecuencia de esta apendicectomía en blanco. Se menciona que la relación es de 2.51 superior en las mujeres y en este caso, igualmente, como les comenté, se valora si hay que utilizar un ATAC para una mejor evaluación de lo que es la apendicitis y pues evitar la frecuencia de la apendicectomía en blanco. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de las complicaciones en la apendicitis. Bueno, como ya vimos, tenemos que la apendicitis va a ser una patología de alta incidencia y prevalencia. Este cuadro muchas veces se va a presentar sin una sintomatología clara que va a permitir pues el diagnóstico preciso en tiempo precoz. Por eso es importante el estudio de laboratorio, imagen, y aún así todo esto no logra superar como tal a la clínica, por eso constituye, digamos que, el pilar fundamental para el diagnóstico. El diagnóstico temprano obviamente va a ser clave para evitar o prevenir las complicaciones. Entre estas complicaciones tenemos a la perforación, que va a ser caracterizada por dolor más intenso, fiebre de más de 38 grados centígrados y pues va a requerir cirugía urgentemente. Compromete mucho la vida del paciente. También tenemos la peritonitis, que se entiende como la contaminación extendida que se va a difundir por gravedad hacia el fondo de saco de Douglas y va a producir una peritonitis difusa. También tenemos al absceso apendicular. Este va a ser cuando la perforación es localizada por adherencias del epipleón, se forma un absceso localizado y este pues debe ser drenado. También tenemos a la pileflebitis, que va a ser la tromboflebitis supurativa del sistema venoso portal y generalmente va a ser por E. coli. ¿Aquí sigue? También tenemos complicaciones posquirúrgicas, entre ellas la principal va a ser la infección de la herida, va a ser la complicación más frecuente, va a ocurrir de 4 a 7 días después de la intervención,
se va a caracterizar por la aparición de dolor y signos locales, y el tratamiento pues va a ser la apertura de la herida y el lavado, dejando que cierre por segunda intención. Entre otras complicaciones quirúrgicas tenemos al absceso intraabdominal. Este generalmente tras apendicitis perforadas se va a manifestar por fiebre en agujas alrededor de 6 al 10º día postoperatorio. También tenemos al hilio paralítico. Este se ocasiona sobre todo tras apendicitis perforadas y pues su tratamiento va a ser conservador. ¿Qué sigue? Bueno, como ya había mencionado mi compañero, también tenemos situaciones especiales, como es la apendicectomía en blanco. Este va a ser si existen signos clínicos de apendicitis y aparentemente en la cirugía el apéndice va a estar normal. En ausencia de otra causa del dolor, se va a recomendar la apendicectomía en blanco. Depende de la literatura que encontremos. Puede que se quite el apéndice o se deje, pero bueno, eso ya depende de la literatura. Ambas situaciones son adecuadas, solo que pues obviamente si lo retiramos pues va a constituir una intervención quirúrgica realizada innecesariamente a un paciente, por lo tal pues no le va a exentar de complicaciones y por lo tanto debemos extremar las medidas para llegar a un correcto diagnóstico y a un tratamiento. También tenemos situaciones especiales en niños y ancianos, donde el riesgo de perforación va a ser mucho más alto en lactantes y en niños, y pues el tratamiento va a ser la apendicectomía. También tenemos a la apendicitis en el embarazo. Esta es la causa más frecuente de abdomen agudo no obstétrico en la embarazada. La mayoría se va a presentar en el segundo trimestre de gestación y bueno, tras el diagnóstico debe operarse de forma inmediata, independientemente de la edad gestacional. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Bueno, ahora vamos a hablar del pronóstico. El pronóstico de la apendicitis casi siempre pues, va a ser favorable, siempre que el diagnóstico se realice de forma precoz, al igual que obviamente pues, el tratamiento quirúrgico. El diagnóstico tardío o la intervención quirúrgica con el proceso muy avanzado pueden dar lugar a peritonitis y a la presencia de otras complicaciones como la sepsis, que ya les he mencionado. Su mortalidad es del 0.2% en apendicitis no perforada, del 3% en apendicitis perforadas, y obviamente la mortalidad va a aumentar si nuestro paciente tiene enfermedades concomitantes o se encuentra en una edad avanzada o, como ya les había mencionado, también en una edad como de niños, ¿no? Infantes. ¿La que sigue? Y bueno, aquí están nuestras referencias bibliográficas. Eso sería todo del tema de apendicitis.